Bienvenidos a esta breve explicación sobre el ejemplo de una clase, por parte de su servidor Flavio Cortines. Comencemos recordando la acepción que tenemos como programadores respecto a una clase, que no es más que decir que una clase es una estructura de datos que nos sirve como molde para la creación de ciertos objetos virtuales que tendrán una funcionalidad específica en nuestro programa a desarrollar. Estos objetos son modelados a partir de objetos reales que sometemos a un proceso de abstracción en el cual podemos definir qué información útil de este objeto real hemos de usar en nuestro objeto virtual y que será capturada en lo que nosotros llamamos la clase, que no es más que una abstracción lógica. Por ende, entre el objeto real y el objeto virtual ha de existir una coherencia lógica, porque esta información que nosotros separaremos entre atributos y métodos han de corresponderse en uno y el otro, ya que en el objeto virtual no puede existir información que no nos sirva tanto a nosotros como que no exista dentro del objeto real. Entendido esto, hemos de saber que los atributos y los métodos no representan no más que el hecho de que los primeros son información estática de estos objetos, son información específica, y el otro son los métodos, no son más que las funciones o la manera en que se relacionan estos datos, cómo trabajan, cómo se desenvuelven, ya sea consigo mismo o con otros objetos. Todo esto dependerá también del alcance que nosotros queramos darle a nuestro programa. Y para nuestro ejemplo, utilizaremos el objeto real caja, un objeto mundano, y del cual sacaremos su nombre para nombrar a nuestra clase de ejemplo. Para esta definición de nuestra clase, utilizaremos un diagrama de clase, que no es más que una tabulación de 3 secciones en la cual van las tres partes importantes de una clase: su nombre, sus atributos y sus métodos. Prosiguiendo con la abstracción del objeto real caja, sacamos a consideración el color, el ancho, la altura, las piezas, el largo, el volumen o la funcionalidad de guardar cosas. Toda esta información que abstraemos queda a gusto del programador cómo la organizará dentro de la estructura de la clase, ya sea como atributos o métodos. En nuestro caso, pasaremos a utilizar el diagrama que hemos construido para desarrollar el código mismo de esta clase a partir del proceso de abstracción. Como podemos darnos cuenta, comenzamos en el código definiendo el tipo de dato que será la clase, que no es más que clase en sí mismo. Ponemos su nombre, que es caja, porque son los objetos que nosotros queremos crear, cajas. Y comenzamos abriendo llaves para especificar el cuerpo de la clase. Aquí dentro del cuerpo seguiremos el mismo orden en el que está expuesto en el diagrama: atributos y luego métodos. Comenzando por los atributos, nos damos cuenta que tomamos tres importantes, tres que nos parecieron específicos y que toda caja ha de contener, que es la altura, el ancho y el largo. Podemos también nombrar las piezas y el color, dándonos cuenta de que cada uno de estos se transformará en variable de instanciación y que ha de corresponderse de algún modo u otro la manera en que trabaja en nuestro programa, y por ende el tipo de datos que estas mismas representarán pueden estar asociadas a la realidad o a la manera en que trabaja el programa. Para nuestro ejemplo, altura, ancho y largo, que son medidas, las representaremos como números enteros. El número de piezas también es un dato numérico, y que lo utilizaremos con el tipo de dato byte, ya que una caja no puede contener muchas piezas para hacerse de en sí como una caja. Luego tenemos el dato color, que queda a gusto del
a gusto del programador, de cómo funciona cómo será la entrada en nuestro programa, y que lo capturaremos por medio de un dato, o sea, lo definiremos como un dato cadena. Luego de que hayamos definido los atributos, pasamos a los métodos. En los métodos tenemos uno importantísimo, sino que casi siempre se coloca de primero, que es el constructor. Y este no es más que una función que nos permite asignar valores a las variables que nosotros deseemos directamente en la creación de un objeto. En otras palabras, en el mismo instante en que se instancia un objeto de nuestra clase caja. Luego tenemos el método volumen, que nos retorna el volumen de la caja que nosotros hayamos creado, al cual ya le hayamos asignado los valores de la altura, el ancho y el largo para sus atributos por medio del método del constructor. Si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que el volumen también pudo haber sido un atributo, pero esto queda a consideración del programador como quiera trabajar esa información que abstrajo del objeto real. Por último tenemos el método guardar objeto, que no se desarrolló por practicidad en este ejemplo, debido a que un objeto que, si nos ponemos a modelar la realidad, tenemos que darnos cuenta que un objeto tiene un tamaño, una forma, y lo mismo puede ocurrir con nuestra caja, y hay que utilizar justamente el método volumen para entender si el volumen de la caja y el del objeto pueden contenerse uno en el otro. Y además no es simplemente eso, también tenemos que considerar la forma o si ya hay objetos dentro. Todo esto son características que ha de desarrollarse todas estas funcionalidades son las que ha de contener la clase caja como patrón para el trabajo, funcionamiento de los objetos que nosotros instanciemos, que van a ser cajas en sí, cajas virtuales. Para aquellos que hayan llegado hasta aquí, les he de expresar mi gran agradecimiento por la atención prestada y su tiempo. Hasta aquí el ejemplo de una clase. Adiós.